El mensaje de esta noche está titulado Las señales de la muerte de Jesús, segunda parte. Mateo 27, versículos 50 al 53. Y la preciosa palabra de Dios se lee con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Las semanas pasadas estuvimos hablando de muchos puntos importantes de lo que sucedió en ese momento cuando Cristo murió. Hubo una serie de acontecimientos sobrenaturales que sucedieron uno detrás del otro. Esto nos da a entender que hay un trasfondo espiritual de la muerte de Cristo, y es aquí donde yo quiero, mis hermanos, que usted se enfoque, que preste atención, profundicemos sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque esa muerte del Señor tiene un significado profundo sobre toda la humanidad, porque no puede decir que solamente sobre su iglesia, no, es sobre toda la humanidad. Entonces la muerte de Jesús tiene un trasfondo poderoso, donde nosotros como cristianos, como seguidores, debemos de entender los misterios que hay aquí sobre la muerte de Cristo. Mire que la noche antes de ser entregado, cuando estaban celebrando la Pascua con sus discípulos, esa misma noche se estaba inaugurando también la Santa Cena. Daba por terminada la Pascua y se inauguraba la Santa Cena. Entonces, algo importante, fundamental, que Jesús les dice a sus discípulos: hacer esto en memoria de mí todas las veces que sea necesario. Entonces, a través de la Santa Cena del Señor, Él nos incita o nos invita a que recordemos su muerte y que recordemos su resurrección, pero nos vamos a centrar en su muerte. ¿Qué hechos sucedieron cuando en el momento que Cristo murió? Dice que hubo un gran terremoto. Dice que el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo. Dice que las rocas se hendieron en dos y los sepulcros se abrieron. Pero si miramos antes de este acontecimiento, que es donde me quiero centrar en esta noche, sobre el misterio que hubo de las 12 del día hasta las 3 de la tarde. ¿Qué significa esa gran oscuridad que hubo en ese momento? Y es aquí donde yo me quiero detener, para que en esta noche usted tenga la claridad de este tema. La muerte de Cristo estuvo acompañada por lo menos de varios acontecimientos milagrosos. Hubo oscuridad total sobre toda la tierra, no solamente sobre Israel, no, dice la Biblia que fue sobre toda la tierra. La división de las cortinas o del velo del templo que fue rasgada en dos, un terremoto y personas que resucitaron. Aquí donde también la palabra de Dios dice que en 1 Corintios 15, creo que es en el versículo 52, dice que los muertos en Cristo resucitarán y los que hemos quedado seremos transformados. Y aquí podemos entender que esta resurrección ya la hubo. Cuando Cristo resucitó con toda su gente, con todas esas personas que murieron creyendo en esa resurrección. Entonces nos da a entender que está cerca entonces que se cumpla el rapto de la iglesia, como lo dice 1 Corintios
15, del 50 en adelante. Por lo tanto, la muerte de Jesús no pudo haber pasado desapercibida. Todos sabían que había ocurrido algo significativo. Me quiero detener en este acontecimiento que muchas veces pensamos o pasamos por alto, y está en Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Quiero resaltar esta parte. Yo no sé si quizás usted, cuando ha estudiado la santa palabra de Dios, cuando usted está meditando en la palabra de Dios, si usted se ha detenido por un momento, ¿qué significaba esa tiniebla sobre la tierra desde las 12 hasta las 3 de la tarde? Eso no está escrito en la Biblia por estar escrito. Eso tiene un trasfondo espiritual que va más allá de cualquier conocimiento humano, porque aquí la palabra de Dios nos quiere decir algo. Aquí la palabra de Dios nos quiere expresar algo. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere expresar la palabra de Dios. No sabemos cómo ocurrió esta oscuridad, pero es claro que fue por causa de la muerte de Cristo. Eso puede estar muy claro. La naturaleza testifica la gravedad de la muerte de Jesús, y tanto como sus discípulos, amigos y los enemigos de Jesús guardaban silencio en la oscuridad que rodeaba toda la tierra. Las tinieblas en la tarde de ese viernes fue tanto físico como espiritual. ¿Cómo así, pastor? Tiene un significado físico y tiene un significado espiritual. En el significado espiritual, muchos teólogos creen que en ese momento la oscuridad que había representaba la oscuridad del pecado que estaba sobre la faz de la tierra, y que en ese mismo momento Jesús estaba recibiendo todo el pecado de la humanidad para llevarlo a la cruz del Calvario. Mi alma te alaba, Señor. Pero esta oscuridad que nos está relatando Mateo no es casualidad que esté registrada en el libro de Éxodo. Entonces tenemos una imagen de las tinieblas sobre toda la tierra antes de morir Jesús. Pero ¿qué nos dice el libro de Éxodo sobre esto? Porque tenemos que investigar, hermanos, porque nada pasa por casualidad. La palabra dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era una sombra anticipada de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Quiere decir que es la repetición de la repetición. Se vuelve a repetir, ¿cierto? Pero mire lo que dice Éxodo 10, 21, 23. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densa tiniebla sobre toda la tierra de Egipto. ¿Por cuánto? Por 3 días. ¿Es casualidad que en la muerte de Cristo hubo oscuridad? Pero por 3 horas. Pero tiene un mismo significado espiritual. En el pueblo de Israel, que estaba esclavizado por Egipto, ¿cuántos días de oscuridad hubieron? 3. En el momento que Cristo está crucificado, de la hora de las 12 del día hasta las 3 de la tarde, ¿cuántas horas hubieron? 3 horas de oscuridad, de tiniebla. Entonces usted puede pensar que eso fue casualidad, o hay un propósito de parte de Dios, o hay una enseñanza que Dios quiere que usted tenga presente y que no se lo olvide, porque hay mucho pueblo que todavía sigue esclavizado por el sistema, sigue esclavizado por el pecado, sigue esclavizado por los vicios. Y aquí es donde yo quiero entrar en detalle, mis hermanos. Estos 3 días de tiniebla marcaron el comienzo de la liberación de los israelitas en el pueblo de Egipto. Pues tras este fenómeno prodigioso, el faraón los dejó salir del país. Fue el gran día de Yahvé en el que mostró su favor para con su pueblo, liberándolo de la esclavitud.
Mateo encuentra pues en el Antiguo Testamento que el día de Yahvé se anunciaría con un eclipse de sol y las siguientes tinieblas, el astro rey del sol, se oscurecería antes de la intervención de Yahvé. Estas tinieblas en pleno mediodía sería el anuncio de la intervención liberadora de Yahvé según el Éxodo y del juicio de Dios contra todos los opresores de la tierra. Usando estos textos, Mateo interpreta la muerte de Jesús en clave de juicio y liberación y afirma que desde la hora sexta hasta la hora novena, esto es de 12 a 3 de la tarde, en el libro de Éxodo 3 días, toda la tierra estuvo en tiniebla, identificando de este modo el día de Yahvé con el día en que Jesús muere en la cruz, iniciando el éxodo definitivo a la humanidad. ¿Se imagina cómo se debe de quedar lo que se estaban burlando de Jesús en ese momento? Que era más de uno que se burlaban de él. Yo estoy seguro que cuando esa oscuridad cayó sobre la tierra, muchos empezaron a creer. Otros sentían temor. Santo, yo no sé si usted ya tenía un conocimiento de esto, mi hermano, pero aquí hay una revelación profunda de parte de la palabra de Dios para tu vida en esta noche. Hay muchos versículos bíblicos que nos dicen que todo aquel que anda en pecado anda en oscuridad y que ya nosotros no somos hijos de las tinieblas, sino hijos de la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Usando estos textos, Mateo interpreta la muerte de Jesús como un juicio. ¿Sobre quién? Ayúdame, hermanos. ¿Sobre quién? Sobre el pecado que había sobre toda la humanidad. Gloria a Dios. Como es natural, la gente se asustó. Muchos se asustaron. Pero la Biblia menciona un relato del oficial del ejército que estaba encargado de la ejecución de Jesús. Y este hombre declara: ciertamente este hombre era el Hijo de Dios. Eso lo encontramos en Marcos 15:39. Es posible que estuviera presente durante el juicio de Jesús ante Pilato, cuando se habló de que si Jesús era hijo de Dios o no. Ahora no tiene ninguna duda de que Jesús es un hombre justo y de que en realidad era o es más bien el Hijo de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Muchos piensan que este hombre se arrepintió y llegó a los pies de Cristo. Pero aquí hay algo interesante, mis hermanos. Las tinieblas marcaron el comienzo de la liberación de toda la humanidad. Estaba marcando el éxodo definitivo de la humanidad sobre el pecado. Tremendo. Pero estudiando más el tema a fondo, nos encontramos que el profeta Amós, que era un humilde campesino, él profetizó sobre lo que iba a pasar y lo que iba a suceder. Amós 8:9 dice: aquel día, dice Jehová el Señor, haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro. Entonces es probablemente que Mateo ve la oscuridad como el cumplimiento de la profecía que estaba en Amós 8:9. La única manera de tratar de explicar esta oscuridad sobre la tierra cuando Cristo murió es aceptar el hecho de que era sobrenatural. Dios lo hizo y Él simplemente nos dice cómo lo hizo. Había una supersión visible de la orden de la naturaleza. El Creador entró en su creación y ha causado la oscuridad para cubrir de repente a la tierra
Era una manifestación sobrenatural en la naturaleza. Dios lo hizo. La naturaleza fue en solidaridad en su creador durante esa horrible 3 horas de sufrimiento que estaba pasando el Hijo de Dios en ese madero. Lo que él estaba padeciendo en ese momento que estaba colgado. La oscuridad era sobrenatural. El momento fue perfecto, ya que nos lleva hasta el momento en que el Hijo de Dios respiró su último aliento y entregó el Espíritu. Se requiere mucho más que fe para decir que no ocurrió antes que aceptar la evidencia histórica que Él hizo. Nada en la creación podría haber producido la oscuridad de tal dimensión como nunca se ha visto. El Creador intervino y causó un gran silencio sobre la tierra de Palestina. Era una oscuridad silenciosa, repentina, sobria, como una pesada cortina de espesor. El Señor Dios llamó la atención de todo el mundo por lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Entonces era un hecho histórico que lo que Jesús estaba pasando antes de entregar su espíritu estaba marcando prácticamente toda la creación sobre la tierra. Pero hay algo que me dice la palabra también: vendrá una oscuridad sobre la tierra después del arrebatamiento de la iglesia. No es casualidad, no hay coincidencia que estemos tratando este tema en esta noche, hermanos. La Biblia lo habla, la Biblia lo dice. Este suceso debe marcar que lo que Cristo hizo en esa cruz del Calvario es algo tan grande, tan poderoso. La Biblia dice que la luz del mundo es Cristo. Jesús en varias ocasiones, Él dijo: la luz del mundo soy yo. Jesús es la luz del mundo. Pero algo me da a entender en mi espíritu de por qué hubo tanta tiniebla sobre la tierra. Porque la luz que era Cristo estaba agonizando. Esto da a entender que la luz se iba a apagar por 3 días, pero los 3 días iba a resucitar en victoria, con más fuerza. Alaba lo que Él vive, mi hermano. Gloria a Dios. Hermanos, no anden en oscuridad, porque Cristo no es oscuridad. Él es luz. Y por cuanto Él es luz, usted debe ser luz y andar como hijo de luz. Yo no sé si la muerte de Cristo a ti no te impacta, pero a mí me impacta. Lo que Cristo padeció en ese madero, a mí me impacta. Lo que Él estaba aguantando en ese momento, a mí me impacta. Y toda la humanidad tiene que ver con la muerte de Cristo, sea para salvación o sea para condenación. Pero lo que Cristo quiere realmente es la salvación del ser humano, del hombre, de aquel que anda en tiniebla, de aquel que anda en pecado. Una muestra de ese gran amor es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No puedo entender por qué muchas personas, aun cristianos, juegan con la fe. Se burlan de Cristo como si no le importara el sacrificio que Él hizo en esa cruz. Lo que tuvo que soportar
lo que tuvo que aguantar pensando en tu libertad, pensando en tu salvación, pensando en la remisión de tus pecados, pensando de darte vida eterna, pensando en ti en todos los sentidos de la vida. ¿Cómo es posible que muchos cristianos le den la espalda a Cristo como si no le importara el sufrimiento y el dolor que Él soportó en esa cruz del Calvario? ¿Cómo es posible que tú seas indiferente de ese momento de agonía, de ese sufrimiento, de ese dolor que Él soportó, y a ti te dé igual? Si lo hizo pensando en ti, lo hizo pensando en mí, porque Él quería sacarnos de la condición de esclavitud. Él no quería sacar de las tinieblas, no quería sacar de ahí, de esa cárcel espiritual donde tú te encontrabas. La pregunta es esta: ¿cómo le estás pagando a Jesús? ¿Con qué acciones le estás pagando a Jesús? ¿Estás viviendo para Él o sigues viviendo para el mundo? ¿Vives para Él o vives para una religión? Hermanos, el tiempo se acaba. Cristo está a las puertas. Y lo más triste es que su iglesia no está preparada todavía. ¿Qué nos da a entender esto? Que a la iglesia no le ha importado lo que Cristo padeció, lo que Cristo aguantó, lo que Cristo tuvo que vivir en esa cruz. Yo quiero decirte esta noche, hermano, cambia tu mentalidad. Cambia esa mentalidad que tú tienes. Jesús lo dio todo por ti y por mí. Lo mínimo que Él espera de nosotros, que tú también lo des todo por Él. No importando la circunstancia, no importando lo que estés pasando, no importa la condición que te encuentre, pero lo que Cristo espera de nosotros es que le respondamos de la misma manera que usted se entregue todo a Él. ¿Cómo podemos pagar una salvación tan grande? Nunca vamos a tener cómo pagarle al Señor esa salvación tan grande que Él hizo por la humanidad, esa separación que había entre el hombre y Dios. Él la estaba quitando y Él se estaba colocando como puente para que usted y yo podamos pasar a la presencia de Dios directamente a través de Él. Qué indiferencia es la nuestra de buscar su presencia. Somos indiferentes con Él, de buscarlo en espíritu y en verdad. Somos indiferentes con Él porque llevamos una doble vida. Somos hipócritas, somos falsos, somos mentirosos y nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la razón de la muerte de Cristo. Usted no puede seguir siendo indiferente. Usted no puede seguir de la misma forma que está viviendo, porque lo que Cristo hizo en esa cruz es algo que no tiene precio y nunca tendrá precio. Y lo que Él solamente nos está pidiendo a nosotros, un poquito de obediencia. Él no te está pidiendo que seas crucificado como Él fue crucificado. Él no está pidiendo que tú padezcas como Él padeció. Él lo único que está pidiendo es obediencia, hermano, porque eso es lo que quiere el Señor. No podemos seguir en esa oscuridad. No podemos seguir en tiniebla, porque la luz del mundo está viva y es Cristo. Él resucitó. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que la luz que hay en Él, que también hay en nosotros. Donde tú quieras que vaya, haya luz, no tiniebla, no oscuridad. Cambia esa mentalidad, hermano. Yo no sé qué tiniebla hay en tu vida, pero yo quiero decirte, sal de esas tinieblas, porque hace rato Cristo te libertó.
Hace rato Cristo pagó el precio. ¿Por qué sigue en esa condición? ¿Por qué sigue viviendo esclavizado en el pecado? Si ya Cristo te ha hecho libre. Era una oscuridad silenciosa, repentina, sobria, como una pesada cortina de espesor que representa el pecado que había sobre la humanidad, que había sobre el mundo entero. El Señor Dios llamó la atención y el Señor esta noche te está recordando lo que Él tuvo que padecer, lo que Él tuvo que vivir, lo que Él tuvo que aguantar para sacarte de esa condición donde tú te encuentras. La pregunta es, si ya Cristo pagó el precio, ¿por qué sigues en esa condición? Si ya tú eres libre por medio de la sangre del Cordero. Quiero que entienda, hermano, que si no fueras por la muerte de Cristo, no tuvieras nada asegurado. Y mire que las bendiciones que hay detrás de la muerte de Cristo son muchas. Y yo me atrevo a decir, son innumerables, porque no se pueden contar las bendiciones que Dios tiene a través de su vida, para ti y para mí. Porque el que está en oscuridad no sabe para dónde va. El que está en oscuridad tiene que estar quieto, porque si no cae y tropiezan. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie va al Padre si no es por mí. Y quiero terminar con Hebreos 10, del 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisotea al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto, de la cual fue santificado, y hiere afrenta al Espíritu de gracia? Y meditaba sobre este tema y llegué a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión, pastor? Que no le importó la muerte de Jesús. Y así hay muchos cristianos que no le ha importado la muerte de Jesús. Ellos piensan que es algo normal, y no es algo normal, es algo sobrenatural. Lo que yo te quiero decir, hermano, a ti no te puede dar lo mismo la muerte de Jesús como los demás. La muerte de Cristo en tu vida debe tener un peso de gloria en ti, porque por medio de esa muerte tú eres hijo de Dios. Por lo contrario, estuviéramos perdidos en el mundo. Por la muerte de Cristo, mis pecados fueron perdonados. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque Él tomó tu lugar y mi lugar. Él se cambió por nosotros, porque Él no era digno de muerte. El que era digno de muerte era nosotros, pero fue tanto su amor y su misericordia que le dio el Padre. Mira la creación que tú formaste, que tú hiciste con tus propias manos. Hay una forma de redimirla, hay una forma de recuperarla, porque no se puede perder lo que tú hiciste. Yo me imagino esa conversación del Padre con el Hijo. Y el Hijo le dijo, si hay algo que hacer, Padre. ¿Cuál es, Hijo? Y el Hijo le dice al Padre, yo me cambio por ello. Por la muerte de Cristo, usted puede ser hijo de Dios. Mi alma te alaba. Yo no sé cuánto alaban al Señor. Si no hubiera sido por esa muerte, la humanidad todavía no tuviera esperanza. Hermanos, no te dé igual la muerte de Cristo, porque muchos piensan que es la muerte de un hombre natural, que los primeros días recordado y con el pasar de los tiempos ya se lo olvidó y le dio igual.
No. Por eso en Corintios dice, hace esto en memoria de mí todas las veces que comiese de este pan y bebiese de esta copa. Hace memoria de mí. ¿A qué nos está llevando? Dígame usted, ¿a qué lo está llevando? ¿A qué nos está llevando? ¿A recordar qué? A su muerte. Entonces la muerte de Cristo tiene un poder profundo y espiritual en tu vida, en mi vida y en la iglesia. No te puede dar igual, hermano. Yo solamente quiero que tú te rindas a sus pies y le digas, Señor, perdóname por esa indiferencia que he tenido contigo, porque no he sabido valorar el sacrificio que tú llevaste en esa cruz. Yo quiero entenderlo, Señor. Abre mi mente, mi sentido, Señor, que yo pueda percibir que lo que tú hiciste está por encima de cualquier tiniebla que pueda haber sobre la faz de la tierra, porque fiel es el Señor. Su nombre. Pónganse sobre sus pies, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, amado Dios, por tu preciosa palabra en esta noche, Señor. Tu palabra dice que tu palabra no vuelve vacía, Señor, que llevará fruto de acuerdo al propósito que tú le has enviado. No sé cuál es el propósito, Dios. Yo te pido, Señor, que tú obres, que tú te glorifiques. Te necesitamos, Señor. Yo quiero que la iglesia y cada hermano que nos están escuchando, que nos están siguiendo, repitan conmigo y digan, Señor Jesús, perdóname, porque hemos sido indiferentes con tu muerte en esa cruz del Calvario. No quiero ser indiferente, Señor. Hoy entiendo que tú te entregaste todo por mí, porque tú querías cambiarme, Señor, porque tú me querías transformar, porque tú querías hacer tu obra en mí, oh Dios. Aleluya. Glorifícate, Padre. Toma el control, Señor. Si he sido indiferente contigo, perdóname. Si no he hecho las cosas como tú quieres que las haga, perdóname, Señor. Te he fallado, Señor, sí. Te he dado la espalda, sí, Señor. Pero hoy te pido que tengas misericordia, Padre. Hoy te pido, Señor, que tú me perdones. Hoy te pido, Dios, que tú obres en cada vida. Hoy te pido, Señor, que tú te glorifiques, Padre. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Si es tu voluntad, Dios, de hacer milagros, de traer sanidad, hazlo, Señor. Haz lo que tú quieres en esta noche, Padre. Porque es por tu misericordia que nosotros recibimos. Es por tu gracia, Señor. Porque para ti no hay nada imposible, Señor. Padre, mete tu mano, Señor. Y yo te pido, Padre Celestial, que tú obres de una forma especial y que tú te glorifiques de una forma sobrenatural, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús.